Hola amigos, llegó la hora de nuestro webinar aquí en ABS Safety. Aún estamos esperando por algunos de ustedes, algunos de nuestros amigos que se unirán a esta sesión. Eso me deja tiempo para darles una calurosa bienvenida de nuevo a nuestro segundo webinar en inglés y doblado en español desde aquí, desde ABS Safety. Me agrada ver que muchos de los que hoy se nos unen estuvieron presentes en nuestro webinar anterior. Y solo como un pequeño resumen de lo visto, hablamos de aspectos generales sobre protección de caídas, qué hacer y qué no hacer, con qué tener cuidado y también para tener una mejor idea de lo que veremos hoy en este segundo webinar. También como les mencioné en el webinar pasado, hoy contamos con una muy buena presencia internacional, lo que nos hace sentir al equipo que trabaja en los webinars y a mí personalmente muy orgullosos. Hablo de unos 18 países presentes. Tenemos países europeos, países de la región latinoamericana, Estados Unidos también está. Esto es fantástico. Así que, aunque aún no hemos comenzado oficialmente, quiero agradecerles a todos por estar aquí y unirse a nosotros en nuestro webinar. Bueno, volviendo a lo que conversábamos, volviendo al resumen que hacíamos de lo conversado en el webinar pasado, hoy iremos un poco más profundo en lo que se refiere al planeamiento técnico. Así que, diferente a la información general que veíamos en el webinar pasado, hoy iremos un poco más adentro en el análisis técnico del planeamiento. De nuevo, qué puntos observar cuidadosamente, con qué tener cuidado y lo más importante, cómo hacerlo de una manera más fácil para ustedes, de tal forma que ustedes puedan hacer su propio planeamiento técnico o para que tengan una mejor idea de qué es lo que se requiere para tener un excelente planeamiento técnico. Dicho esto, creo que estamos listos para comenzar. Entonces, ¿cómo optimizar tu planeamiento técnico? Y antes de ir a los detalles, queremos darles unas pequeñas notas acerca del formato que estamos usando acá. De nuestra parte, sus cámaras, así como sus micrófonos, serán desconectados y silenciados desde aquí. Así que no necesitas ajustar o hacer nada en tu máquina. Lo haremos por ti. No podemos oírte ni verte. Eso no va a pasar. Por otro lado, y muy importante de mencionar tanto para mí como para mis colegas aquí, cuando tengas alguna pregunta, si quieres que algún aspecto sea aclarado por nuestra parte, que deseas enviar un comentario para aclarar algo en nuestra discusión, por favor, siéntanse invitados de hacerlo cuando lo deseen. La plataforma posee una función que les permite enviar sus preguntas y comentarios. Solo tienen que hacer clic en la función del chat. De nuevo, bienvenido cualquier comentario o aclaratoria que deseen hacer y por supuesto que daremos una respuesta. Si no es durante el desarrollo de la actividad, lo haremos al final del webinar durante la sesión de preguntas y respuestas. Eso era importante mencionarlo. También es importante mencionarles quiénes están aquí para ustedes hoy. Así que acá están mis colegas Tomás y Sebastián, quienes son los instructores aquí en el Centro de Capacitación de ABS Safety y quienes estarán acá conmigo detrás de cámaras, asistiéndonos en todos los aspectos técnicos y apoyo en las preguntas que ustedes pudieran tener. También está con nosotros Michael, quien es el encargado de preparar todo este grandioso escenario para nosotros y quien hizo posible tener todo lo concerniente a este webinar para todos ustedes el día de hoy. Estos somos nosotros y de nuevo el tema a tratar hoy en nuestro webinar, el planeamiento técnico y cómo perfeccionarnos en este aspecto. Claro que sí, tenemos una guía de los puntos a conversar. Nuestra línea de vida nos llevará por cada uno de los puntos a tratar hoy en nuestro webinar. Lo primero será por qué debemos trabajar en un planeamiento técnico. ¿Cuál es la razón real del por qué requerimos un planeamiento técnico solo para instalar un anclaje? Lo segundo sería quién lo hace. Tiene que haber un planeamiento técnico, pero ¿quién hace qué cosa en particular en un planeamiento técnico en particular? También existen algunas normas, algunos requerimientos desde el punto de vista de ABS. Quiero además
compartir con ustedes algunas recomendaciones de mi parte basadas en mi experiencia. Se los prometo, seré bastante breve en ese particular y no me sumergiré en detalles de ningún tipo con las normativas. La segunda parte del webinar de hoy va a ser la más emocionante para mí. Vamos a realizar un ejemplo en vivo, no de uno, sino de dos techos a los que les haremos el planeamiento técnico, de forma tal que, como saben, todas las piezas involucradas en el planeamiento técnico serán analizadas. Luego veremos un resumen, un pequeño recuento de lo cubierto en el webinar y, muy importante, tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Muchos de los que están aquí y que asistieron al webinar pasado saben que esta sesión de preguntas y respuestas, donde conversamos de manera abierta las preguntas y experiencias que nos llegan de ustedes. Por favor, están invitados para que participen, ¿ok? Estamos listos para comenzar. Planeamiento técnico para protección de caídas. ¿Por qué es tan importante? Miremos. Hay un ejemplo que quiero compartir con ustedes. Imaginen que están en un techo muy sencillo, nada de cosas sofisticadas, un techo plano, simple. El techo tiene 15 por 15 metros. Decimos, ok, necesitamos protección de caídas, entonces estamos conscientes que necesitamos protección de caídas, pensamos muy bien, 15 por 15 metros, esto lo arreglamos con un anclaje simple en el centro y ya la hicimos, estamos hechos. Puede que sí, pero puede que no. Esto está correcto. Consideremos lo siguiente. Tenemos la distancia del anclaje al borde del techo, el cual es de 7.5 metros. Observen la figura. Pero fíjense también en la zona demarcada en color rojo. Son las zonas llamadas fuera de alcance para este anclaje en particular. Consideren ahora la distancia desde el centro del anclaje hasta cualquiera de las esquinas. Esa distancia es un poco más de 10.6 metros. Sin embargo, la distancia desde el anclaje al borde del techo es de 6.5 metros. Esto nos deja con 2.6 metros de la también llamada área insegura. Aun y cuando, como saben, podríamos acceder a esa zona, podemos llegar allí con un arnés, vamos a tener una línea de vida conectada al anclaje, pero lo más importante aquí es que estamos excediendo la máxima distancia de caída libre. Aquellos de ustedes que nos acompañaron en el webinar anterior, hablamos acerca de la distancia máxima de caída libre permitida. La máxima distancia de caída libre permitida es de 2 metros. En este ejemplo en particular, estamos hablando de 2.6 metros, lo que significa que en esta situación no podemos trabajar en esas 4 esquinas. Es imposible. Sabiendo esto, digamos, ok, generosamente doblemos el presupuesto y coloquemos 2 puntos de anclaje. Pero como pueden ver en la figura, la situación ahora es peor. La situación empeoró cuando es contradictorio que hayamos duplicado el presupuesto. Colocamos un anclaje adicional al que teníamos anteriormente. Esto nos deja ahora con 5 metros de distancia entre el anclaje y el borde del techo, desde el anclaje hasta donde está el riesgo de caída. Pero la diagonal ahora es de 9 punto y pico de metros, un poco más de 9 metros. Digamos que son 9 metros. Así que la distancia que está desprotegida por los conectores de anclaje ahora es de un poco más de 4 metros. Ya habíamos dicho anteriormente que 2 metros era inaceptable. Ahora hablamos de 4 metros. No hay manera de que este sistema pueda ser aceptado para trabajar. Y esta es exactamente la razón por la cual estamos aquí hoy. Esa es la razón del por qué se necesita un planeamiento técnico en protección de caídas. Así que el diseño es lo que importa aquí. No me tomen a mal, no hablo de un red dot design. Hablamos del diseño técnico referido a dónde colocar qué conector de anclaje, la ubicación. La ubicación es la consideración más importante que debes tener en cuenta cuando hablamos de un sistema, cuando hablamos de un sistema de protección de caídas. No es siempre el número lo que importa. Acabamos de ver en el ejemplo
que dos anclajes para este caso empeoran la situación a que si tuviésemos un solo anclaje. Si colocamos un solo anclaje en el techo, incrementamos la seguridad aun y cuando la situación no sería perfecta, pero sería mejor. Entonces, no se trata de perforar el techo como si fuese un queso suizo. Se trata de colocar los anclajes y los sistemas en el punto correcto, en la posición correcta. Como lo resumimos aquí, el planeamiento técnico es muy importante. No puedes obviar el planeamiento técnico cuando hablamos de protección de caídas. El plan te guía a través de todos los pasos de la instalación, mantenimiento, uso del sistema. Un sistema bien diseñado y correctamente colocado que será usado por tus clientes. Y al final es para lo que estamos aquí hoy, ¿no es cierto? Entonces, aparte de este ejemplo, el cual debo decir fue muy sencillo y muy fácil de diseñar y asumir, este que muestro ahora es más parecido a una situación real. Tienes un techo, sin importar las dimensiones, y necesitas equiparlo con anclajes individuales. ¿Puede hacerse? Claro que sí. Este diseño también viene con bastante seguridad personal, pero si consideramos lo fácil para usar, ¿cuál será la probabilidad que el personal de mantenimiento o los que suben al techo realmente usen un sistema como este? Podría ser confuso. No debería ser tan complicado. Así que, ¿qué tal si en lugar de irte con un sistema de anclajes individuales, por qué no mejor un sistema de línea de vida? En este caso sería como una mezcla entre los anclajes individuales y la línea de vida. Tendríamos una mezcla con una línea de vida en el medio del techo y aseguraríamos cada una de las cuatro esquinas con postes de anclaje. En teoría funciona, pero debes preguntarte a ti mismo, ¿cuántos techos tienes que presentan la misma situación? ¿Dónde no tienes unidades de aire acondicionado? No hay puntos de acceso. No posees ninguna otra estructura en tu techo, las cuales necesitas ir hasta el borde para acceder al punto de trabajo. En teoría sí, es posible, pero la experiencia nos ha demostrado que esta situación no es siempre la mejor solución. La manera más adecuada, hablando de instalación, hablando de propuesta técnica, hablando de facilidad de uso, llevándolo al máximo de comodidad, usando estos sistemas, definitivamente sería un sistema de línea de vida horizontal de paso continuo. Así que estas son las opciones que tienes cuando comienzas a analizar un planeamiento técnico, preguntándote qué es realmente lo que necesito, qué es realmente lo que deseo hacer. Este es como el marco dentro del que nos movemos. Vamos a la pregunta, ¿y quién lo hace? Sabemos que necesitamos del planeamiento técnico, pero ¿quién lo hace? De manera básica, existe una opción para ustedes. En el website de ABS tenemos lo que llamamos una forma para detalles del proyecto. Algunos de ustedes tal vez ya la conocen. Tiene mucha información detallada. Es como ver todo de manera general y esto te ayuda a verlo más claro aún. Te pide detalles de todos los objetos relacionados, información de ubicación de objetos. Lo más importante es que, ¿qué puedes tú relacionar aquí que te ayude a seleccionar el sistema que desearías instalar? ¿Un sistema de barandas, anclajes individuales o una línea de vida? Hay muchas opciones disponibles para escoger. Y justo acá, en el área marcada en rojo, donde te especifica qué tipo de sistema te gustaría instalar, qué tipo de sistema prefieres. Te pregunta, altura del edificio. La altura del edificio es muy importante cuando se trata del diseño, bien sea que se trate de un sistema de protección de caídas de restricción, cubriremos esa parte luego más al detalle, pero quiero dejárselos claro que no solo es la altura del edificio, sino también lo que hay a los lados del edificio. La distancia de caída, esa información es crucial. Es crucial porque aun cuando tengas un edificio de 15 pisos, imagínate que tenemos un hermoso penthouse y estás trabajando sobre el techo, pero resulta que el penthouse posee construcciones alrededor, como patios y balcones. Entonces, resulta que estás en un edificio de 40 o 50 metros de altura
El área libre que tienes en caso de una caída es menos de un piso. Así que a la final eso es lo que cuenta. Además de la información genérica, también requieres tener esos detalles de construcción. ¿Qué tipo de estructuras estás evaluando? También tienes la posibilidad de enviarnos un pequeño boceto de cómo luce el área, un pequeño dibujo que puedas hacer a mano alzada. La manera más idónea obviamente sería poder trabajar con los planos de la estructura del techo, por supuesto. En resumen, cuentas con varias opciones sobre cómo y quién va a realizar tu planeamiento técnico. Primero, puedes hacerlo tú mismo. Claro, por favor, los invito, anímense a hacerlo. Entonces, a fin de poder manejar todos los detalles y tener una mejor idea de cómo hablar con sus clientes sobre por qué el sistema debe ser diseñado de la manera que ustedes lo están sugiriendo, por supuesto, existe la posibilidad de que no estén completamente seguros. Y eso está perfectamente bien. Para eso nos tienen a nosotros. Búscanos. Puede ser que ya ustedes tienen una primera idea sobre cómo sería el diseño inicial. Envíanoslo. Uno de nosotros, en nuestro departamento de ingeniería, le dará un vistazo y te lo devolverá con nuestras recomendaciones. Y como tercera opción, tienes el diseño técnico completo totalmente realizado por ABS Safety. Digamos que tienen un proyecto de construcción completo y requieren colocarle sistemas completos para protección, cuentan con nosotros. Envíennos la información. Van a tener la garantía de que no solo tendrán los sistemas de protección suficientes, sino que, como lo vimos anteriormente, no se trata solo de los números, lo que significa que nosotros no te sugeriremos algo que vaya en el presupuesto más abultado, sino que se trata de optimización. Y de eso es de lo que estamos conversando hoy. Entre todas las opciones, lo más importante es que toda la información con todos los detalles del techo y de los objetos presentes requiere ser tan detallada como sea posible. Existen estructuras en el techo, existen unidades de aire acondicionado, existen casetas de elevadores. ¿Hay alguna estructura presente que sobresale del techo? ¿Qué tipo de techo tenemos? ¿Es posible penetrar el techo o se requiere de anclajes no penetrantes? Todo esto requiere ser evaluado, por lo que a mayor información que haya sido proveída, más fácil y efectiva será la planificación técnica final, lo cual será perfecta para la ejecución del trabajo. También mencioné que existen algunas regulaciones, existen algunas recomendaciones cuando se trata de planeamiento técnico, por el hecho de que el planeamiento técnico tendrá un efecto e impactará a todos los pasos que desarrollaremos. Primero que todo, necesitamos los productos, ¿cierto? ¿Cómo escoger entonces el producto correcto? Existe algo llamado filtro de productos en la página web de ABS Safety, el cual creo que es un poco sofisticado, en el sentido de que tú puedes escoger el tipo de productos por tipo de estructura del techo, qué cantidad de usuarios, cuál es la frecuencia de uso, cuál es cualquier requerimiento que tengas. ¿Cómo escoger el producto adecuado? ¿Cuál es el anclaje que se aplica mejor de acuerdo a tus requerimientos con estos filtros? Bueno, esta sería la manera como escoger el producto que mejor se aplica o el tipo de producto. Ahora, requieres determinar la altura del anclaje, así que no se trata solo del tipo de anclaje, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el LOC 3BE, que se martilla en el concreto. Pero tenemos que escoger ahora el tamaño, la altura del poste. A fin de determinar la altura correcta del poste, hay un cálculo sencillo que podemos hacer. Hay una medida fija de 150 milímetros. A esto le llamamos la sobreextensión del poste una vez instalado. Y luego, solo debemos sumarle el espesor de la impermeabilización, si la hubiera. ¿Cuál es el aislamiento térmico? ¿Cuál es la porción desde la superficie del techo donde haces la instalación hasta que el poste es visible o sale? Este espesor lo agregamos al valor fijo que te mencioné de 150 milímetros y lo redondean al inmediato superior en cientos de milímetros, y esa será la longitud de tu anclaje requerido. Así que no es muy difícil realizar ese cálculo y quise decirles cómo se hace. De esta manera, ustedes mismos también lo pueden calcular, si así lo quieren. Lo próximo que estaremos cubriendo
son los 5 aspectos sobre cómo ir paso a paso en el planeamiento de un techo que no posee ningún tipo de protección de caídas o un planeamiento donde ustedes perfectamente han diseñado la solución de protección de caídas requerido, cualquiera que sea. Lo primero es ubicar dónde están los bordes con riesgo de caídas. Estamos usando la misma terminología que en el webinar pasado. Cuando hablo de bordes con riesgo de caídas, no me refiero solamente a los bordes del edificio. Tus bordes con riesgo de caídas podrían ser también alrededor de un tragaluz o skylight. El segundo aspecto a considerar es la distancia de caída. No necesariamente es la misma que la altura total del edificio. Deben estar atentos a esa distancia de caídas porque la distancia libre requerida tiene un impacto directo en el diseño final del sistema. El próximo aspecto vienen a ser los puntos de acceso al techo del edificio. ¿Estás ingresando al techo por uno de sus lados desde el área externa? ¿O estás accesando al techo desde el interior del edificio o a través de un ascensor interno? Debemos estar atentos a eso. Tal vez esos puntos de acceso también deban ser protegidos con algún código de seguridad. Lo próximo a evaluar serían las esquinas. Todas las esquinas del edificio. Es exactamente allí donde comienza el planeamiento técnico. Una vez que esas esquinas han sido identificadas, podemos trabajar en los intermedios y así poder tener un sistema completo, una línea de vida. Esto sería en teoría, pero además hay ciertas experiencias, recomendaciones que me gustaría compartir con ustedes. Como por ejemplo, basados en nuestra experiencia, aquí en ABS, nos hemos dado cuenta a través de los años que si bien la distancia oficial desde el borde donde existe el riesgo de caída a la línea de vida es de 2 metros, esta es conocida como zona de riesgo donde solo se permite ingresar una vez que estés asegurado. Pero si estás ingresando per se a esos 2 metros, ya deberías estar asegurado. Y esa es la razón por la que nosotros calculamos nuestros sistemas a 2.5 metros. 2.5 metros medidos desde cualquier borde con riesgo de caída te da ahora la seguridad de que puedes ir a ese punto de anclaje estando a 2.5 metros separado del riesgo de caída. Asegurarte al sistema y ahora sí poder accesar al área de riesgo dentro de los 2 metros. Entonces, a veces también se nos viene el mito con el que tenemos que debatirnos, que dice que debemos maximizar la distancia entre los intermedios con el propósito de disminuir el número de postes intermedios que se requieren. Es perfectamente entendible, debo admitirlo, pero esos 10 metros no siempre son realistas ni acordes con la estructura del techo, ni con el área libre requerida en caso de una caída. Así que hay muchos factores que vienen a la mesa cuando se trata de distancia entre intermedios o longitud de vano. Nosotros decimos que en promedio debe estar entre 7.5 y 8.5 metros de distancia. Hay otro aspecto que cubrimos en el webinar pasado, la diferencia entre sistemas de detención de caídas y sistemas de restricción. La fotografía que les estoy mostrando es un ejemplo de un sistema de restricción. Cuando hablamos de sistema de restricción, básicamente se refiere a que podemos llegar a la esquina o podemos llegar al borde de caída, pero el sistema no nos permite pasar de allí. Por el contrario, un sistema de detención de caídas significa que puedes llegar al borde desde donde puedes caer, pasarlo, ir un paso más allá. Literalmente te puedes caer. Esto es de muy relevante importancia cuando hablamos del diseño porque, en pocas palabras, la altura del edificio, mejor dicho, la distancia de caída, incidirá en si requieres un sistema de restricción o de detención de caídas. Digamos entonces que si tienes un edificio de más de 7 metros, en teoría puedes trabajarlo con un sistema de detención de caídas. No tienes que. La recomendación siempre va a ser que trabajes con restricción, no exponiendo al trabajador a sufrir una caída. Pero si tienes que, solo puedes realizarlo en edificios que tengan una altura superior a 7 metros o un área libre de caída de 7 metros.
Esto puede llegar a ser triquiñueloso. Por ejemplo, vean esta imagen. Si se fijan bien, verán que puede ser que tenga la distancia libre requerida de un lado, pero del otro lado tenemos un balcón. Hay otro piso que sobresale del edificio. Así que estén atentos a esos aspectos. Presten atención a lo que están trabajando en sus planos, porque al final del día de eso se trata toda esta historia. Se trata de protección de caídas y el planeamiento técnico. No es como que siempre habrá una solución lista para usar. Puede ser que otros lo piensen de manera diferente, pero no existe un sistema único que se ajuste a todo. Se trata más bien de diseñar la solución para cada proyecto o para cada techo. Bueno, como les prometí, ese fue un resumen del aspecto legal. Ahora vamos realmente a lo que es un ejemplo real. Apliquemos lo que hemos cubierto. Este podría ser uno de tus proyectos. Primero que todo, identifiquemos los bordes con riesgo de caída. Los bordes con riesgo de caída en este caso han sido demarcados. Este es el primero de 5 pasos. Lo segundo es verificar las distancias libres requeridas en caso de una caída. Y esto es exactamente de lo que estamos hablando. El edificio puede que tenga la altura total suficiente para tener un sistema de detención de caídas, pero la distancia de caída, como se ve aquí, no parece ser la adecuada para un sistema de detención. Solo podemos recomendar un sistema de restricción, y esto es de relevante importancia. Lo tercero sería ubicar los puntos de acceso. En este caso es muy sencillo. El edificio cuenta con escaleras que nos llevan al centro del techo. Aquí lo señalamos con las letras DA. Eso es todo. No requerimos nada más. Listo. Lo siguiente sería ubicar las esquinas que marcarán nuestros puntos de anclaje, 4 puntos en este caso. Y quinto y último, dibujar la línea de vida completa. Este es un caso especial, tal vez muchos de ustedes ya lo notaron. Al principio de este webinar les hablé de siempre colocar el sistema de línea de vida a 2.5 metros del borde de caída. En este ejemplo está a 1.5 metros. Se puede hacer. Se puede hacer en una situación como esta, donde en el dibujo ustedes pueden ver que en el techo hay estructuras como unidades de aire acondicionado, módulos eléctricos, etc. Simplemente no nos permite estar a 2.5 metros de distancia del borde de caída. Pero también, como lo mencionamos, puedes llegar más cerca de la esquina. En este caso, la única opción recomendable para este sistema es una línea de vida de tránsito continuo. Y requieres al menos un punto seguro a través del cual tengas acceso a la línea. Ese punto debe estar a 2.5 metros separados de los bordes con riesgo de caída. Y lo puedes ver en el sistema con la marca de 75 metros. Es una sola línea que va en el centro del techo. Y ese es tu punto de acceso para todo el sistema que cubre el área perimetral. Y este es un claro ejemplo de dónde podrías tener una posible situación en donde no puedes llegar a tener los 2.5 metros de separación. En este caso, 1.5 metros. Pero entonces se requiere de un área segura de acceso donde te puedes conectar y desconectar y estar seguro todo el tiempo. Ese fue nuestro primer ejemplo. Una mezcla de simple y sofisticado, diría yo. En situaciones de la vida real serían más bien como esta. No siempre es tan fácil, lo sabemos, lo entendemos. Un proyecto como el que les muestro ahora lo tiene todo. A mí me parece que es como un almacén o un área de producción. Tiene tantos tragaluces que pareciera que el riesgo de caídas desde los bordes del edificio es menor comparado con el riesgo de caída a través de alguno de los tragaluces. En este tipo de superficies debes tener cuidado con cada paso que das, además de los riesgos por desniveles que posee. Entonces, ¿puedo trabajar con detención de caídas? ¿Necesito solo sistemas de restricción?
Así que este proyecto es perfecto para estudiar todos los escenarios. A fin de hacerlo menos complejo, nos enfocaremos solo en el ala sur del edificio. Como les muestro aquí, este es el edificio que particularmente estaremos trabajando para planear juntos un sistema de protección de caídas. ¿Cuál dijimos sería el primer aspecto a trabajar? Muy bien, ubicar los bordes de caída que posee el edificio. Y este edificio los tiene. Tanto el lado este como el lado sur poseen bordes con riesgo de caídas. Esos dos bordes parecen estar muy bien con respecto a la altura y un sistema de detención de caídas. Pero, ¿qué me dicen del lado oeste? Sí, existe un acceso al techo, pero también tenemos un área con una altura mucho menor. Hay un techo inmediatamente más abajo que nos impide usar un sistema de detención de caídas. Solo podemos usar restricción. Tengan eso en mente por un momento. Y para tener un panorama completo de la situación, hay un ala norte en esta edificación, pero como lo pueden ver, no se requiere ningún sistema de protección en esta sección. Así que tenemos una especie de figura en U, ¿correcto? Pero, ¿qué hay de estos? Esto es lo que les mencioné anteriormente. No es solo el riesgo de caer por los lados del edificio, sino también caer dentro del edificio. Bastante complicado en este escenario, en esta situación. Tenemos entonces que trabajar y asegurar esta figura en U del techo y debemos prestar especial atención a todos y cada uno de los tragaluces que tenemos presentes y asegurarlos también. Cambiando del modelo tridimensional a un modelo que ustedes, amigos, probablemente es con el que más trabajan, el modelo plano. Desafortunadamente, amigos, la vida algunas veces puede ser difícil. Este proyecto es para la edificación completa y solamente estamos hablando de esta porción. Hablamos de esta esquina enmarcada en rojo, solo para darles una idea de lo complejo que es para todo el edificio. Yéndonos a los detalles, este es el techo del edificio. Lo que vemos aquí, acá están los cuatro lados, las esquinas del techo. Recuerden que el lado norte no requiere de sistemas de seguridad porque la edificación se conecta con otra más alta. Así que no hay razón para instalar ningún sistema allí. Con esta información, con todo a escala, con todas las medidas, técnicamente esto es lo que trabajaremos. Lo que ven demarcado en la línea amarilla indica claramente el área de peligro. Esta es la franja de 2 metros, la línea de los 2 metros a partir de la cual solo puedes acceder una vez que estás adecuadamente protegido. Así que esta es la forma como comenzamos todo planeamiento. Y luego, la segunda parte. La segunda parte consiste en observar, evaluar todos esos tragaluces, esos sistemas de iluminación y todo aquello que represente un riesgo a través del cual pudieras caer o ocurrir una caída. Estas son todas las áreas restringidas que tenemos. Todas esas líneas amarillas son áreas de alto riesgo de tu techumbre. Para idearnos el sistema de líneas de vida, me temo que no es tan claro desde nuestro enfoque sistemático, así que les voy a marcar con líneas rojas la ubicación de las líneas de vida para hacerlas más obvias para ustedes. Y así es como lucirá al final. Tienes un sistema con forma de U que cubre la periferia del edificio y tienes las líneas de vida individuales ubicadas linealmente en cada fila de tragaluces. Pareciera como que es una buena cantidad de líneas de vida las que se requieren, ¿cierto? Tienes muchas líneas, tienes muchos puntos de cruce, tienes muchas uniones en T. No me malentiendan, esta sería la solución perfecta. Como lo dijimos anteriormente, no son solo los números nada más los que cuentan, es el nivel de comodidad y seguridad, de tal manera que tienes un sistema que te mantiene seguro en cualquier punto del techo donde vayas. Pero no con esa cantidad de líneas de vida. Pero, ¿qué les parece esta propuesta? Hay una diferencia, ¿no? La diferencia en este caso es que en lugar de colocar líneas en cada una de las filas de tragaluces,
colocamos una línea dejando una fila de tragaluces de por medio. Entonces, si estás en la línea que va en medio de los tragaluces, puedes ir a la derecha o a la izquierda, ¿correcto? Si vamos a una lámina más atrás, verán que comparando los dos escenarios tenemos un ahorro de 3 líneas de vida. En este ejemplo en particular, cada una tiene una longitud de 50 metros, por lo que hablamos de una optimización del planeamiento técnico. No solo es el planeamiento técnico en sí, sino la optimización del mismo. En este caso, le estamos ahorrando a nuestro cliente 150 metros en sistemas de líneas de vida. Y de eso se trata la planificación técnica. Cualquiera podría colocar anclajes de conexión en cada punto del techo, pero eso no sería ni óptimo ni suficiente. Así de sencillo. Bueno, habiendo cubierto este ejemplo de la vida real que ABS trabajó ya en el pasado y que les deja un ejemplo de lo complejo que podría llegar a ser ese tópico, quiero hacer un pequeño resumen de lo visto hasta ahora. Y como para que vean todo en una sola fotografía como resumen, esto es lo que hemos cubierto. A la derecha pueden ver los pasos del planeamiento técnico, son 5 en total. Ese es el número que debes tener en tu mente. Localizar los bordes donde hay riesgo de caídas. Ten cuidado con las distancias de caída. Acceso al techo. Asegura las esquinas. Trabaja con los intermedios. Si se consiguen con que son menos pasos, eso no es así, recuérdenlo. Son 5 pasos para este planeamiento técnico. También dijimos que el planeamiento técnico es necesario. No hay razón para que tengas un sistema de línea de vida en tu techo sin haber realizado un planeamiento técnico completo y adecuado. El planeamiento técnico afecta todo lo que viene después, lo que se refiere a la instalación, al mantenimiento, en lo que se refiere a los usuarios. Esta viene a ser la razón principal del por qué estar de lleno en el planeamiento técnico. Sistemas de paso continuo, por supuesto, altos niveles de comodidad y seguridad, también para ti, para los usuarios, para los del mantenimiento, de tal manera que apenas te conectes ya estás protegido todo el tiempo. No importa a dónde vayas en el techo. Comodidad y seguridad vienen a ser como lo máximo en este sistema. Como les mencioné, existe este servicio que consideramos nuestra área de seguridad para ustedes y que podemos hacer estos planeamientos técnicos para ustedes de tal manera que puedan tener todo lo relacionado con el planeamiento técnico cubierto. No me malinterpreten, no estoy diciendo que ustedes no lo puedan hacer. De hecho, los invitamos a que se envuelvan en el proyecto y dennos una llamada y entren en contacto con nosotros por cualquier pregunta que puedan tener. Conversemos acerca del por qué ven el planeamiento técnico de la manera como lo ven. Lo más importante para mí, envíennos esa información cuando sientan que desean conversarlo, pero por favor, envíennos la información más actualizada que tengan, de tal manera que el planeamiento técnico se base en los asuntos que realmente tienen para ese proyecto. Continuando con el resumen, hablamos de distancias. Hablamos de los metros que debes tener libres con respecto a los bordes del techo. Decíamos que las regulaciones establecen 2 metros y que ABS recomienda 2.5 metros. Lo que nosotros les exhortamos a hacer y que sugerimos siempre que sea posible, con la excepción de aquellos edificios que por su diseño requieren de otras soluciones más individuales y específicas. Y de nuevo, este es el por qué el planeamiento técnico no es como un producto de producción en serie, sino más bien individual, personalizado. Y otro aspecto que también cubrimos hoy y que es muy importante, siento que debo recalcarlo de nuevo, estén siempre atentos a la distancia de caída. Si es más de 7 metros, pueden usar un sistema de detención de caídas, pero menos de 7 metros definitivamente es mejor trabajar con restricción. Dicho en pocas palabras, diría que así es como funciona la magia del planeamiento técnico. Bueno, espero que esto les dé una idea general de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué necesitamos hacerlo. Ahora es tu turno. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Desean agregar algún comentario o experiencia a esta conversación? Es tu tiempo ahora. Por favor, los invito a usar el chat y podremos discutir acerca de lo que ustedes quieran.
Ok, perfecto. Oh, gracias, Tomás. Tomás me colocó todas sus preguntas en el monitor acá. Ok, en el segundo ejemplo, ¿cómo puedo llegar hasta la línea de vida desde la escalera? Excelente pregunta. Bueno, el segundo ejemplo fue un edificio un poco complejo. Recuerden que nos enfocamos solo en el ala sur. Esa línea de vida que tenía en forma de U requiere tener una sección que vaya desde la línea hasta la fachada, hasta donde se encuentra la escalera. Y va a tener como una forma de L, de tal manera que cuando estés en la escalera, la línea estará a no más de 60 centímetros de distancia y ese será tu primer punto de conexión. Y es allí donde comienza tu línea de vida. Entonces, la línea tiene forma de U, pero en la esquina donde se encuentra el punto de acceso tendrá una pequeña línea de vida en forma de L, que es tu punto de acceso al sistema y al techo, y de una vez estarás ya protegido desde el primer segundo. La próxima pregunta sería, ok, ¿cuánto tiempo toma preparar un planeamiento técnico? Esta pregunta, digamos, general, no puedo decir que esto toma un tiempo determinado. En realidad depende de varios factores, como por ejemplo, ¿tenemos toda la información necesaria? Pero digamos que tenemos toda la información necesaria para el planeamiento técnico. Digamos que en una semana como máximo ya ustedes estarían recibiendo el planeamiento técnico. Y junto con el planeamiento técnico, ustedes también estarían recibiendo la cotización, por lo que tendrían ya la información acerca de las cantidades de anclajes, conectores, todo lo que necesitarías, la longitud total del sistema, y con ello ustedes también pueden estimar el tiempo de instalación que necesitarás para instalar ese sistema. Así que hablemos de una semana como máximo. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el precio por el servicio ofrecido? Bueno, en ese sentido, el servicio por el planeamiento técnico ofrecido por ABS Safety es totalmente gratis. Aun cuando un planeamiento técnico nos podría tomar 1 o 2 horas de trabajo para un planeamiento específico, la razón por la que lo hacemos sin costo, sin facturar ese servicio, es porque el hecho de que cuanto más sofisticado, más eficiente debe ser la primera planificación técnica. Se trata de un proyecto a futuro. Así que para nosotros es como dar y recibir, por así decirlo. Por eso lo hacemos de forma gratuita. Ok, hay una pregunta sobre el primer ejemplo donde hablábamos de la distancia de 1.5 metros desde el borde con riesgo de caída y la pregunta es, ¿calculamos la deflexión del cable en la distancia de caída? No, no en la distancia libre de caída, pero sí en el área libre requerida, que son unos 1.5 metros. Siempre y cuando te encuentres asegurado a una línea de vida de paso continuo, puedes acercarte más allá a la orilla, al borde con riesgo de caída, tanto como el sistema o la situación lo requieran. Porque puede ser que tengas un escenario donde tienes, por ejemplo, otro piso, otra estructura que nace desde el techo y tal vez solo cuentas con una pequeña vereda de tal vez de 40 o 50 centímetros para caminar. En ese caso necesitarás colocar tu sistema pegado a la fachada de la estructura, a la pared. Tendrás que llevarlo desde el nivel del piso, del techo, al nivel de la pared. Las regulaciones establecen que en esos casos debes pasar gateando, no caminando, gateando. Esa sería la manera. La deflexión la debemos considerar aquí, de nuevo, 7 metros, que diferencia la detención de caídas a la restricción. Así que deben considerar de nuevo la deflexión. Otra pregunta que nos envían dice, ¿existe algún software disponible con el que podamos hacer el planeamiento técnico? Me encanta esa pregunta.
de tal manera que podamos diseñar varios sistemas y podamos obtener así la cantidad de productos que necesitamos. Sí, existe un software disponible. Eh, lo que vieron en el segundo ejemplo, esos planos de los techos fueron realizados, de hecho, con nuestro software de ABS. Es parte de Logbook, que muchos de ustedes ya conocen. La razón por la cual aún no lo hemos compartido es porque aún existe parte del software que requiere ser traducido. Es una versión que está funcionando. Nosotros realizamos los planeamientos técnicos con ese software y la idea es que esté disponible para nuestros socios estratégicos para que puedan trabajar con él como herramienta de cálculos y planeamiento. Tenemos otra pregunta acerca de los dibujos. ¿Cómo ustedes también realizan dibujos o gráficos mostrando dónde están ubicados los anclajes sobre el techo? Por supuesto que sí. Esa es una parte muy importante. Esa es una parte crucial que ya conversamos. De tal manera que no se trata solo de decirles cuántos anclajes necesitan, sino también que sepan la posición exacta. Todos los planos que ustedes reciban de alguno de mis colegas poseen las medidas de cada uno de los puntos de anclaje. De esa forma, ustedes podrán saber dónde está el anclaje número 25, por ejemplo, en ese sistema. ¿Dónde debe estar ubicado? ¿Cuál es su ubicación en el techo? Eso está claramente especificado. Am, en la siguiente pregunta, ¿la planificación técnica incluye los cálculos estáticos? Sí y no. Cada uno de los cálculos que hacemos aquí en ABS lleva los cálculos estáticos, pero esos cálculos, tanto estáticos como dinámicos, se realizan en sí durante el proceso de certificación del producto, como es el caso de las pruebas que requiere EN795. Y como hablamos internacionalmente, les digo, EN795 es la más importante para mencionarles aquí. Tendremos un webinar posteriormente dedicado a la EN795, pero en lo que se refiere a planeamiento técnico está ya cubierto aquí. Cada uno de los productos que estamos colocando en el planeamiento técnico posee ya las pruebas estáticas y dinámicas que se requieren. Sí, sí, esa es la pregunta. Otra pregunta, ¿cómo mantienes, mantenimiento, ¿cómo mantienes a un equipo de protección de caída si caes y el absorbedor y el cable se estiran? El cable deflecta. ¿Podrías exceder la distancia máxima permitida? Y ese es exactamente el punto del por qué necesitan determinar si la situación es para trabajarla como detención de caídas o para trabajarla como restricción. El cálculo que yo les recomiendo, que les recomendé, cuando les hablaba de los 7 metros de requerimiento de claridad de área libre para la caída, es la distancia de caída libre que viene a jugar su papel. Es el estiramiento del arnés. El arnés una vez estuvo correctamente ajustado a su cuerpo, mientras caminaban en el techo. Una vez ocurrida la caída, no va a ser igual. El aro dorsal que una vez estaba en su espalda les va a quedar ahora por encima de la cabeza. La deflexión del cable, independientemente si es de 6 milímetros u 8 milímetros, debe ser incluida. Tu línea de vida con absorbedor, la altura de tu cuerpo, como cuál es la longitud de tus piernas. Tenemos suficiente área libre antes de que toques el piso, lo que llamamos también el factor de seguridad adicional. Así que todo eso viene a sumar. En cuanto a la elongación o deflexión de cualquier absorbedor de impactos, está calculado en esos 7 metros, lo que te permite trabajar con detención de caídas. A menos de 7 metros, solo deberías trabajar con restricción, a fin de no provocar lo que yo llamo una reacción en cadena que nos deja solo esos 7 metros. Pero si solo tienes 6 metros y trabajas con detención de caídas, eso te podría traer consecuencias y daños severos en caso de una caída. Ok, próxima pregunta. Si ves un plano de un techo y se ve peligroso, ok,
Si tenemos una situación peligrosa en un techo, ustedes también recomiendan el uso de barandas. ¿Está bien eso? Sí, eso está bien, es posible. Nosotros estamos cubriendo aquí situaciones donde se requieren líneas de vida y anclajes, pero aún hay más. También tenemos disponibles barandas, tenemos sistemas rígidos o de rieles. También tenemos algo que llamamos el toro de seguridad, que es una especie de vagón portátil, un anclaje portátil. Vean este corto video. Excelente, pero debo decirles que es diferente cuando planeamos el uso de este tipo de equipos. Pero sí, también podemos hacerlo y ustedes también pueden hacer planeamientos con barandas. Para darles una perspectiva de lo que estaremos cubriendo en el webinar sobre la norma EN 795, y es que hay una situación que les estaré mencionando, y es que la norma tiene un enfoque claro por pasos. El primero es la protección colectiva. Y esto no es desafortunadamente hecho con anclajes individuales, ni línea de vida. La protección colectiva es algo que te protege sin que tengas que usar el equipo de protección personal y sin que tengas que usar un arnés. En este caso sería el uso de barandas. Y obviamente para barandas también debemos realizar planeamientos técnicos y de hecho es mucho más fácil planificar con el uso de barandas que con líneas de vida. Bueno. Tenemos una pregunta con respecto a un muro que tiene 50 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. 50 por 20, ok. Los 2,5 metros los medimos desde la parte interna del muro o desde la parte externa. Hmm, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente mediremos desde la parte externa del muro, porque la parte interna ya pertenece o es parte de tu techo. Hay situaciones en las que los muros son de una altura mayor a los 110 centímetros, 1,1 metro. En esos casos, esa sería tu protección y no requieres protección de caída. Si tienes un muro de esa altura, de 1,1 metro, no requerirías más protección contra caídas. Entonces, mídelo desde el lado externo y todo se reduce al hecho de cómo se ha realizado toda la evaluación de riesgos. En cualquier techo, obviamente existe el riesgo de caída, un riesgo de caída que debe ser controlado. Existe lo que llamamos evaluación de seguridad. Sí, esa sería una buena manera de decirlo. Una evaluación de seguridad donde primero debes determinar dónde están los riesgos y cuáles son los riesgos de caída del edificio o los riesgos de caída dentro del edificio. Con frecuencia, los usuarios deben subir y estar expuestos. Luego, también debes considerar los diseños técnicos donde hayan techos con mayor frecuencia de entrada de personas que son menos profesionales y donde mayor será la necesidad de colocar sistemas colectivos como barandas, de tal manera que cualquiera que no haya sido capacitado pueda entrar a ese techo. Bueno, eso sería para responder lo del muro.
Otra pregunta, ¿es posible ser entrenado por ABS para el diseño y planeamiento técnico? Bueno, obviamente sí. No solo te capacitaremos en el planeamiento técnico, sino que cuando esto de la pandemia y el distanciamiento social haya terminado, ojalá muy pronto, nuestras puertas estarán abiertas para ustedes todos los días. Tenemos un centro de formación en el que puedes trabajar. Puedes venir y trabajar algún proyecto de planeamiento aquí con nosotros en las instalaciones de ABS, pero también tenemos todos los recursos para hacerlo en línea. Por lo tanto, no es necesario que estén aquí. Podemos reunirnos en cualquier forma para evaluar esas situaciones, esos casos que ustedes tienen e intercambiar experiencias. Por lo tanto, siempre que vean la necesidad de reunirse con ABS sobre un tema en particular, por ejemplo, en este caso el planeamiento técnico, no duden en hacerlo. Son más que bienvenidos. Ok, la otra pregunta que nos llega dice, ¿puedo cambiar entre detención de caídas y restricción en un solo sistema? Esta pregunta nos lleva de regreso al ejemplo donde hablábamos anteriormente, en el que tienes un techo, tienes un bonito penthouse rodeado de balcones, pero solo tres lados rodeado de balcones. El otro lado es una pared lisa. El lado de la pared lisa es claramente un sistema de detención. Los otros tres son de restricción. Puedes intercambiar esos sistemas y esa es la razón principal del por qué solo al personal capacitado se le puede permitir la entrada a techos donde existen estos sistemas de protección de caídas. Principalmente para reconocer cada situación donde se debe trabajar con detención de caídas. Aun cuando restricción es siempre lo más recomendado, la línea de vida debe ajustarse dependiendo de en cuál de los tres lados estás trabajando. Si se trata de restricción, la mejor recomendación sería siempre tratar de ajustar el sistema solo a restricción. Pero si estás lo suficientemente capacitado, por cierto, esa capacitación debes realizarla cada 12 meses como usuario, como instalador, cualquiera sea el caso. Requieres recibir entrenamiento cada 12 meses en la manera correcta del uso de los EPP. Eso incluye también el entrenamiento de entrenadores, como se conoce en inglés, train the trainer. Entonces, cuando pasas de modo de detención a modo restricción, debes saber exactamente qué y cómo es lo que estás haciendo y qué es lo que debes ajustar. La próxima pregunta dice, ¿quién es mi contacto para el planeamiento? Oh, eso es muy fácil. Tienes un contacto, tienes una empresa completa como contacto y ese contacto es info. Tenemos una dirección de correo genérico y ese contacto es info. Ese email es supervisado por nuestro departamento técnico. Tenemos un equipo completo dedicado a trabajar solo en planeamiento técnico para todos ustedes. Así que cuando requieras apoyo de nuestra parte, escríbenos al email info y te contactaremos. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría agradecerles una vez más por acompañarnos en esta actividad de este webinar. Esta es la razón por la que lo hacemos. Esta es exactamente la respuesta a lo que nos preguntábamos sobre cómo podríamos tener esta interacción. Tenemos el chat, tenemos sus preguntas y disfrutamos del intercambio de experiencias. Muchas, muchas gracias. Próxima pregunta ¿es posible minimizar la distancia máxima de caída reduciendo la longitud del vano? Por supuesto que sí. Esta es otra muy buena pregunta. Imagínense que ustedes están en una línea que tiene 10 metros de vano entre dos postes e imagínense la deflexión del cable. Ahora, en caso de una caída, imagínense si tuviesen una menor distancia entre los postes. Eso reducirá en cierta medida. No es que van a ser muchos metros, pero ciertamente habrá una reducción en la deflexión del cable. Y por ende, la distancia libre requerida también será menor. Aún así, tampoco es como que una vez que hemos colocado los anclajes más cerca, tendremos un escenario donde podemos trabajar como restricción de caídas, aun y cuando no lleguemos a aquellos 7 metros. Eso no sucede así. Pero técnicamente hablando, sí. Una vez que hemos reducido la distancia entre postes o el vano de la línea, la flecha resultante será menor.
Ok, ustedes ofrecen una alternativa en riel o múltiples rieles. Creo que esta es una pregunta relacionada con productos, perfecta para este webinar, solo que considero mejor si te contactamos luego directamente e individualmente vía correo electrónico. Para este caso en particular, creo que es mejor así. Ok, hay otra pregunta que nos dice, ¿podemos tener acceso a esta presentación y los recursos usados? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Van a poder tener acceso a esta presentación, viendo las señas de mi colega Thomas, en unos días estará disponible. Hay un feriado bancario aquí en Alemania esta semana, pero para el lunes, a más tardar el miércoles de la próxima semana, estará disponible. Y a todos los participantes de este webinar les llegará un correo con la invitación para ver estos videos del webinar. Todo el evento, desde el inicio hasta el final, ha sido grabado para ustedes. Será compartido y cada uno de ustedes podrá revisarlo e ir a los detalles si así lo desean. Así que definitivamente sí. Ok, por mi parte no veo ninguna otra pregunta. Creo que es mi oportunidad de decirles muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por su participación, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro segundo webinar de ABS Safety. El próximo webinar será el martes que viene. Para la próxima semana nuestro webinar se enfocará en Easy of Installation, que se traduciría en algo así como la instalación hecha fácil. Y de esta manera vamos un paso gradual más arriba. Cubrimos ya lo referido al planeamiento y ahora realizaremos la instalación. Por favor, sean todos desde ya invitados y bienvenidos. Las inscripciones para este webinar ya están abiertas. Los enlaces están en nuestras cuentas de Facebook y LinkedIn. Me encantaría verlos a todos acá de nuevo, una vez más. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su participación. Cuídense mucho, manténganse seguros y saludos.